Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos desde el 26 hasta el 34. En estos versículos hay 3 grupos de pasajes, pero todos tienen un hilo conductor, por eso es que lo vamos a ver todo en un mismo capítulo. Está la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza y el uso que Jesús hace de las parábolas. Así que vamos a leer, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias una vez más por la bendición que tú nos das de leer tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú me uses para tu gloria, que tú pongas palabras en mi boca, Señor. Me des sabiduría, entendimiento y revelación de tu palabra para mi propia edificación y para edificación de todo aquel que me escucha. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a leer Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 26, dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que hay 2 parábolas que tienen que ver con siembra de semilla, por eso la estamos leyendo juntos, pero primero vamos a ver los últimos versículos. Vamos a analizar que dice que Jesús hablaba a las personas con muchas parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una ilustración de la vida real, de la vida natural, de manera tal de que es una historia que ilustra algo que ocurre en la vida que cualquier persona puede perfectamente entender. Es decir, que cuando nosotros escuchamos estas 2 historias podemos visualizar y podemos entender a una persona sembrando y lo que pasa con este fruto, lo que pasa con esta semilla. Sin embargo, la parábola en sí, la gracia que tiene es que detrás de esa historia hay un mensaje como si fuera en clave, es un mensaje espiritual, pero todos pueden escuchar la parábola, todos pueden entender la ilustración, pero no todos son capaces de oír y discernir el mensaje espiritual que hay detrás de la ilustración. Y por eso Jesús hablaba con parábolas y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y por eso nos dice que cada cual oía conforme a lo que podía, es decir, oían conforme a lo que su capacidad espiritual, no intelectual, porque intelectualmente podemos entender la historia, pero solamente espiritualmente podemos captar y discernir ese mensaje, pero eso no se puede recibir, es decir, el mensaje de la parábola, el espiritual, no se puede recibir a menos que uno tenga el Espíritu de Dios morando en su vida. Y como que en aquel tiempo Jesús aún no había muerto y resucitado y no había sido derramado el Espíritu sobre toda carne, eso sucedió después en Pentecostés, pues entonces ni aún sus discípulos podían entender el significado espiritual de las parábolas, pero Jesús a ellos sí se los explicaba. Sin embargo, a los otros no se los explicaba. ¿Por qué? Porque si Jesús les explicaba todas las cosas, pues probablemente ellos iban a creer
que él era el Mesías y no le iban a crucificar. Por lo tanto, Jesús reservó esa explicación para nuestro tiempo, para el tiempo de la iglesia, donde ya tenemos al Espíritu. A sus discípulos sí que se lo adelantó, pero ahora es el Espíritu Santo el que hace esa función en nuestra vida, explicarnos y transmitirnos a nuestro espíritu el mensaje que hay detrás de las parábolas, de manera tal que tú y yo lo podemos entender. Ahora, antes de entrar en cada una de las parábolas, vamos también a hablar del hecho de que muchas de las parábolas de Jesús comienzan con la frase, porque el reino de los cielos es semejante a, o porque el reino de Dios es semejante a, o es como. ¿Y por qué Jesús hacía eso? Porque Jesús transmitía el mensaje del reino de Dios y Él quiere que sus discípulos, Él quiere que nosotros los nuevos creyentes entendamos cómo es el reino de Dios. Las verdades espirituales que está transmitiendo Jesús a través de la parábola son descripciones de cómo funcionan los principios de este nuevo reino que ha venido a nuestra vida. Y es que nosotros, antes de conocer a Jesús, estábamos en el reino de las tinieblas, no por nuestra propia voluntad, sino porque nacemos así, nacemos pecadores. Aunque nosotros nos esforcemos por hacer el bien, el pecado está en nosotros, el deseo de hacer lo malo está en nosotros. Por eso es que todas las cosas, o la mayoría de las cosas que son malas, nos resultan atractivas, porque nosotros, por herencia, por el pecado original de Adán y Eva, nacemos en tinieblas, y por eso es necesario que cada persona escuche el mensaje del evangelio para que lo pueda recibir. Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado, el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz de Cristo y nos traslada del reino de Satanás al reino de Dios. Pero en el reino de Dios todas las cosas funcionan diferente, y a veces nosotros venimos con los principios, a veces no, todos venimos con los principios y la forma de cómo funciona la vida y cómo funcionan las relaciones en el reino de las tinieblas, porque es lo que hemos aprendido de la sabiduría y la astucia del mundo, de cómo triunfar y sobrevivir en el mundo. Sin embargo, en el reino de Dios todas las cosas son diferentes, y por eso Jesús quiere que tú y yo podamos volver a aprender. Nosotros tenemos que volver a aprender porque nacemos, y a menos que nuestros padres nos hayan enseñado los principios del reino de Dios, lo que aprendemos en la sociedad son los principios del reino de las tinieblas. Entonces, por eso es muy importante que tú y yo comprendamos el significado de las parábolas, porque a través de eso tú y yo podemos entender cómo es el reino de Dios, cómo funciona, cuáles son los principios que los rigen y cómo se supone que debemos comportarnos. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al análisis de la primera parábola, la del crecimiento de la semilla. Y dice que así, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, aquí, para poder entender esos mensajes espirituales que hay detrás de esta ilustración, que uno se la puede imaginar muy fácil, uno se puede imaginar ese hombre que se levanta, que echa la semilla, pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Primeramente, tenemos que entender el significado simbólico de cada uno de los personajes o de los elementos de la parábola. Aquí se nos habla primeramente de un hombre que echa semilla en la tierra. Ahora, ¿quién es el hombre que echa semilla en la tierra, o qué significado tiene? Bueno, puede tener dos significados. Puede tener un significado de que es Dios el que echa la semilla en la tierra, y también puede tener un significado de que son los siervos de Dios, los pastores, los líderes, tú y yo, cuando predicamos el evangelio. La semilla siempre significa la palabra de Dios, y estos significados los podemos extraer de otras parábolas también que Jesús explicó, como la parábola del sembrador, que la estuvimos viendo anteriormente, la del trigo y la cizaña, y así podemos ir aprendiendo elementos que nos hacen entender el resto de las parábolas. Y entonces aquí, ¿por qué? Es decir, es Dios porque Dios es el autor de la vida, Dios es el que da la palabra, pero
también representa a los siervos de Dios porque somos los instrumentos de Dios para sembrar la palabra. Ahora, la tierra por lo general representa siempre el mundo y las plantas representan a las personas. Eso lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña. Las plantas suelen representar a las personas. Entonces, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento es un milagro de Dios. Y cuando nosotros predicamos y sembramos la semilla, al principio podemos no ver nada, podemos no ver un efecto instantáneo de la predicación de la palabra, pero con el tiempo y con el cuidado de esas personas, pues entonces empiezan a brotar. Y eso que empieza a brotar son los nuevos creyentes que empiezan a nacer cuando la palabra es recibida. Y son personas que van creciendo. Entonces aquí nos está explicando cómo es el proceso del crecimiento de un creyente. Es lo que nos está explicando. Y dice que primeramente dice que crece sin que él lo sepa. Es decir, quien hace crecer a las personas es Dios el que lo hace crecer. Es un misterio. Es un misterio cómo es que crecemos espiritualmente. A veces ni cuenta nos damos de que vamos creciendo, pero es con el paso del tiempo y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Es decir, que la tierra pues ya está preparada por Dios para que produzca ese crecimiento. Es decir, Dios ha creado las condiciones para que nosotros podamos crecer en Él. Entonces dice que lo primero que sale es una hierba. Es decir, que al principio cuando un creyente comienza en los caminos del Señor, es como una pequeña plantita, es una pequeña hierba, es un brote, algo que brota, pero todavía no se sabe bien ni qué es lo que va a salir de ahí, de qué es la planta. A veces puede ser que no se sepa cuál será el fruto que lleva. También un brote es algo muy débil, algo que hay que cuidar, porque entonces cualquier circunstancia adversa puede provocar o estropear ese brote. Por lo tanto, es normal que cuando somos nuevos creyentes nos sintamos débiles, nos sintamos frágiles. No podemos compararnos con aquellos que llevan mucho tiempo y mucho crecimiento en el Señor, porque ya ellos han pasado por un proceso. Los que estamos creciendo y aprendiendo tenemos que esperar el proceso. Y una de las cosas que le pasa mucho al nuevo creyente es que se desespera porque se compara con otros creyentes y se siente débil, se siente frágil. ¿Y será que yo no soy hijo de Dios? ¿Y será que yo no soy un buen cristiano porque me siento que soy tan débil? Y es normal. Lo que tiene que hacer es seguirse alimentando de la palabra, seguirse alimentando de Dios, y poco a poco va a tener crecimiento. Dice que luego comienza ya como una espiga, es decir, una espiga ya ya tiene un poquito más de firmeza. La hierba es como más endeble, pero la espiga ya es un poquito más alta, tiene un poquito más de firmeza, pero todavía, aunque ya es la persona se va manteniendo más firme, todavía no tiene ese fruto en el Señor. Todavía vemos que a veces ante situaciones determinadas no reaccionamos como deberíamos reaccionar, porque ¿cuál es el fruto? El fruto es el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. El fruto es el carácter cristiano en nuestra vida. Y a veces nos frustramos porque vemos que estamos en el Señor, hemos permanecido firmes, pero que constantemente pues decimos algo indebido, o gritamos, o lloramos, o nos frustramos, o alguien nos saca de nuestras casillas, como decimos, y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me volvió a pasar esto? Y es porque somos una espiguita que ya es un poquito más firme, pero que todavía no ha dado fruto. Luego dice que la espiga se empieza a llenar del grano, es decir, empiezan a brotar esos frutos poquito a poquito. Ya vamos empezando a mostrar ese carácter, ya vamos empezando a llenarnos del Espíritu y a empezar a tener resultados y en la obra del Señor, en el reino de Dios. Pero ese fruto necesita madurez, y eso nos va a tomar toda la vida. Es decir, toda la vida vamos a estar en un proceso de maduración. Ninguno de nosotros podemos decir que ya lo hemos alcanzado todo, que ya estamos listos. Aún el apóstol Pablo decía que él mismo no pretendía haberlo alcanzado ya. Es decir, que la madurez cristiana nos va a durar toda la vida. Aunque estamos en el Señor, ya estemos firmes, ya
ya empecemos a mostrar un poco esos frutos, tenemos que continuar el proceso de maduración. ¿Y cuándo se va a acabar el proceso de maduración? Dice que cuando ya el fruto esté maduro, entonces se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Y qué significa eso? Esa hoz que la siega ha llegado significa el día del Señor. Significa cuando ya venga el Señor a buscar a su iglesia, cuando ya viene el fin, es decir, o cuando viene también una prueba bien grande que sirve para demostrar el fruto en nuestra vida. Entonces nosotros vamos a estar madurando y madurando hasta que venga el Señor, y cuando venga el Señor, Él va a coger ese fruto y lo va a llevar para el granero que representa la casa del Padre. Entonces esta primera parábola nos representa a través de esta historia del proceso del crecimiento de la semilla, cómo es el proceso de crecimiento del cristiano, y esto nos enseña a no frustrarnos, a tener paciencia y continuar la carrera de la fe. Si vemos que hemos fallado, si vemos que todavía no tenemos ese fruto maduro, pues entonces hay que pedirle perdón al Señor y hay que continuar superándose, hay que continuar progresando, buscar al Señor, ayunar, estar en contacto con su palabra, congregarnos y tener paciencia, porque a veces lo que nos pasa es que perdemos la paciencia con nosotros mismos. Entonces vamos a ver ahora esta segunda parábola que nos habla también de una semilla, pero ahora nos va a decir algo un poquito diferente. Dice, ¿qué haremos? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esto también tiene que ver con la vida del creyente, y nos hace la comparación con una semilla que dice que es la semilla más pequeñita de todas las hortalizas, que es la semilla de mostaza. Y esto también nos ayuda a ver que el Señor nos escoge de lo vil y menospreciado. Cuando el Señor nos escoge y cuando venimos al reino de Dios somos muy pequeñitos, pero si tú y yo nos mantenemos creciendo en el Señor, nos mantenemos alimentándonos del Señor, vamos a crecer y crecer y crecer hasta convertirnos en personas muy útiles para el reino de Dios, personas de gran valor para el reino de Dios, de tal manera que vamos a poder ayudar a otros en su crecimiento, de tal manera que le vamos a poder dar sombra y cobijo a otros, vamos a poder servir a muchas personas y vamos a poder ayudar a muchas personas que tal vez se creen que son muy grandes en el mundo, pero que necesitan a Cristo y necesitan a Dios. Por eso es tan importante no menospreciar los inicios, no menospreciar las cosas pequeñas, porque aquí esta parábola nos está diciendo que no importa lo pequeñito que tú y yo seamos ahora, si tú y yo seguimos creciendo en el Señor, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Y también esta parábola se puede interpretar como que cuando el reino de Dios llega a un lugar, llega y sus inicios son muy pequeñitos, pero poco a poco va creciendo hasta que se hace notorio. Eso ya puede ser en tu centro de trabajo, en tu familia, en tu ciudad. Se convierte uno, se convierte en dos, pero en la medida que va creciendo, pues va ganando influencia, va ganando autoridad y va ganando también en servicio para ayudar y bendecir a las otras personas, porque al final la grandeza en el reino de Dios, el objetivo que tiene es poder servir a más personas. Y por eso nos dice aquí que esta semillita de mostaza que se convirtió en la más grande de todas las hortalizas y echó grandes ramas que representan las obras que hacemos para Dios, dice que de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es decir, el objetivo de crecer y ser grandes en el Señor no es para nuestro ego, no es para nuestra gloria, es para que podamos ser de bendición y podamos servir a otros. Y aquí hemos aprendido a través de estas dos parábolas principios del reino de Dios acerca del crecimiento cristiano, y espero que haya sido de mucha edificación
bendición para tu vida. Déjame en los comentarios qué más puedes haber aprendido al meditar en esta palabra que tal vez yo no lo tuve en cuenta y tal vez el Señor te lo mostró. Y también si te sientes frustrado, si te sientes que no creces, que no das fruto, te sientes pequeñito, te sientes débil, ten paciencia. Lo importante es perseverar, estar conectado a la tierra, estar conectado a la presencia de Dios, y Dios te va a dar el crecimiento con el tiempo. Así que espero que sea de mucha bendición para ti este capítulo, este estudio, y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar el estudio de la bella y hermosa palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.